Evalúen. Nosotros cantamos para adorar. Y yo creo que en la iglesia reconocemos el esfuerzo de los hermanos. Porque escúchame que te diga, no siempre se tienen las mismas ganas, pero no importa el estado de ánimo externo, sino en la condición interna de saber a quién estamos adorando. Amén. Luis, con tu permiso quiero poner el altavoz porque te quiero usar para citar algunos textos bíblicos y vamos a leer entre todos la palabra del Señor. ¿De acuerdo? Así que me alegro mucho, hermano mío, de este maravilloso culto que estamos teniendo para el Señor. A mí el Espíritu Santo me está ministrando. Agradezco a Dios de cómo se ha usado de su siervo, de nuestro hermano Juan, como forma de ministrar, ¿vale? Hay un móvil que suena, por favor, si lo pudiéramos silenciar, lo agradecería. Toda la distracción que pudiera haber en este momento hay que evitarla por todos los medios. Incluso el fondo musical yo lo bajo porque todo lo que sea distracción. El otro día prediqué en una iglesia sin ningún fondo musical y los hermanos salieron renovados. Y uno de ellos me dijo, ¿sabes lo que me ha gustado de este mensaje? Aparte de que no ha hablado Dios, es que no ha llamado a nadie que toque el piano. Dice, y me recordó que este era como se predicaba en la senda antigua. Dice, y a los que nos gusta la palabra, nos gusta que la palabra se predique y nosotros nos enteremos. Y las cosas demás nos estorban muchas veces, nos distraen. Y me hizo mucho bien, mucho. Bueno, pues yo quiero hablar de un tema muy importante. Es una enseñanza que es muy necesaria para todos nosotros, ¿vale? Yo le pongo aquí una cuenta atrás, cronómetro, y empezamos. El tema, hermanos míos, es, para los que estén apuntando, es retener las enseñanzas de la palabra correctamente interpretada. Porque hay muchas personas que interpretan la Escritura y se salen de la sana doctrina. Y a nosotros lo que nos interesa es la doctrina pura, santa, limpia y sana de lo que la Biblia quiere enseñar. Amén. Porque no queremos doctrina de hombres, queremos la palabra de Dios. Amén. Entonces, acompañarme, yo voy a citar un texto, pero voy a pedir por favor a mi hermano José Ángel que se prepare en 1 Corintios capítulo 11, versículo 2. Mi hermano Luis, capítulo 15, versículo 2. El hermano José Manuel, 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 21. Al hermano Diego, 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15. Al hermano Paco, 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 13. Al hermano Pedro, Hebreos, capítulo 3, versículo 6. Y al hermano José, Apocalipsis, capítulo 3, versículo 8. Creo que he citado 7 textos, ¿vale? José Ángel, capítulo 11, versículo 2. Luis, el capítulo 15, versículo 2 de 1 de Corintios. José Manuel es 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 21. Después está el 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 15, que es... capítulo 2, versículo 15. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15, ¿eres tú? No, el segundo de Tesalonicenses soy yo. Es Diego, sí. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 13, ¿eres tú? Hebreos 3, 6, es Pedro. Y Apocalipsis 3.11 es José, ¿vale? Lo tenemos. Pues comenzamos la lectura con la que voy a empezar yo, que está en Jeremías, capítulo 2, versículo 11 al 13. Fijaos bien la importancia de retener la palabra que se nos predica. ¿Me habéis entendido ahora? Cuando el Espíritu Santo utiliza a un siervo predicándote la palabra de Dios pura, santa y limpia, eso hay que retenerlo. No es para que lo escuchemos aquí y luego lo olvidemos. Y es que estamos cometiendo un pecado, creo que muchas veces inconscientemente, porque los siervos tenemos la responsabilidad ante Dios de predicaros la Biblia, tal y como está escrita sin alterarla.
Dios me libra a mí de que predique algo que yo quiera, que yo quiera decirlo y que no lo diga la Biblia. Eso es para mí, Dios me lo tomará en cuenta. Pero es que Dios nos va a tomar en cuenta a la iglesia que los siervos nos predicaron la palabra y luego la recibimos y la olvidemos. Eso Dios lo tomará en cuenta. Y me voy a atrever a decir algo fuerte. Cuando se nos predica la palabra y la olvidamos, eso se llama pecado. Y lo vamos a demostrar con la Biblia. Jeremías capítulo 2, versículo 11 al 13. Dice la palabra del Señor. Dice el profeta Jeremías: ¿acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Fíjate que Puente Genil todos los años celebra Semana Santa con ídolos paganos y no se olvidan de sus ídolos paganos. Y los domingos salga la burriquita y el otro domingo hace el día de los capiruchos y de la resurrección, y son dioses e ídolos paganos. Y todos los días célebres tienen la celebración de una virgen, de otra virgen, de otro ídolo, de otro ídolo y de otro ídolo. Y ellos no se olvidan de sus dioses. Sin embargo, dice el profeta Jeremías tocante al pueblo de Israel: sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Y dice el verso 12: espantaos, cielos, sobre esto, y horrorizaos, desolaos en gran manera, dijo Jehová, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Es lo mismo que se me predique y cuando salga por ahí el agua que se me ha predicado se ha quedado en el banco y yo me salgo para allá sin agua. Eso significa un vaso roto o una botella rota. Todos los que estamos aquí somos vasos de barro, ¿sí o no? Amén. Y cada vez que el Espíritu Santo nos vierte del agua de su palabra, tenemos que retenerla. Si en nuestros vasos hay fisura y hay rotura, hermano, tenemos el deber de rogar al Espíritu Santo que sane esa fisura, para que la palabra de Dios se retenga y la podamos tener en nosotros, y la gente sedienta de allá afuera pueda beber el agua que no es nuestra, que es del Espíritu Santo vertida en nosotros. Venga, 1 Corintios capítulo 11, versículo 2. Adelante. Ponte de pie, Osana. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como las entregué. Impresionante. Ha pasado un tiempo. No sé definirlo ahora mismo correctamente, se han pasado 1 año, 2, 3, pero dice: os alabo, hermano, porque retenéis la enseñanza tal y como la entregué. O sea, todavía contenéis el agua de la palabra que vertí sobre vosotros. ¿Hemos entendido eso? Amén. Somos todos envases donde el Espíritu Santo vierte el agua de su palabra, y dice el apóstol Pablo: os alabo porque todavía la retenéis. 1 Corintios capítulo 15, versículo 2. Por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. ¿Te das cuenta, Luis? Si no retenemos la palabra, hemos creído en vano. Si la retenemos, somos salvos. Y si no la retenemos, hemos creído en vano. De nada sirve calentar el banco. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 21. Atención, hermano. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 21. Examinarlo todo, retener lo bueno. El examen que hagamos no sea bajo mi punto de vista. El examen que hagamos sea conforme a la palabra de Dios. Retengamos lo bueno y desechemos lo malo. No dice retener lo bueno y criticar lo malo. No estamos llamados a criticar. Estamos llamados a animar. Estamos llamados a alentar.
Estamos llamados al ver al hermano que está haciendo las cosas mal y ir en busca de él con amor y con cariño y corregirlo. Y decirle, hermano, cambia tu forma de proceder porque la Biblia enseña esto y esto y esto y los pastores lo están enseñando esto por medio de la palabra. Te animo al cambio, hermano. No tengo el deber de criticar a mi hermano. Tengo el deber de animarlo. Tengo el deber de volverlo al camino. Si él está errado, si él está confundido, Dios nos libre de la crítica. Dios nos libre de la murmuración. Y que Dios, el Espíritu Santo, ponga sobreabundancia en nosotros ánimo, aliento, ayuda, extender la mano y no meter la pierna para hacer la zancadilla. Hebreos capítulo 3, segunda de Timoteo, segunda Tesalonicenses capítulo 2, versículo 15. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Nuevamente nos habla de retener ¿el qué? La palabra de Dios. Estamos utilizando unos diferentes textos bíblicos en diferentes contextos e historias para que confirmen que esta es doctrina. No se puede sacar una doctrina de un versículo, Hay que sacarla de un contexto completo. Un compendio bíblico, porque la Biblia, desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis capítulo 22, versículo 21, no se contradice. La Biblia es perfecta, porque está hecho por unos dos perfectos, que se llama Espíritu Santo. Por lo tanto, tenemos el deber de retener con firmeza, retener la doctrina que hemos aprendido. Segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 13. Adelante. Quien lo sea que lo lea. Segunda de Timoteo. Adelante, Paco, adelante. Había otro, ¿no? Que era... Segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 13, ¿quién es? Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Amén, qué maravillosa lectura. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, hablando de la palabra del Espíritu Santo. Qué bien. Hebreos capítulo 3, versículo 6. Y ahora creo que es Pedro. Cristo, en cambio, es fiel como hijo al frente de la casa de Dios. Y esa casa somos nosotros, con tal que mantengamos nuestra confianza y la esperanza en que nos enorgullece. Amén. La has leído en otra versión, ¿no, verdad? No, la de 60 no es. Yo te lo digo lo de eso. Es que me gusta porque la de 60 dice: pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Nuevamente nos habla de retener. Y Apocalipsis capítulo 3 versículo 11, José. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Amén. ¿Hay alguien aquí que crea que lo de retener no es importante? Que levante la mano. El que crea que lo de retener no es importante, que levante la mano. El que crea que la palabra es para escucharla aquí, que se quede aquí, nos emocionemos y peguemos hartos, que levante la mano. El que crea que la palabra es para menospreciarla y olvidarle, darle las espaldas, que levante la mano. La palabra del Señor, hermanos míos, es un privilegio inmerecido para mi vida y para todos nosotros. Que el Espíritu Santo vierta su palabra en un vaso de barro que soy yo, que en muchas ocasiones me ensucio por informaciones de las noticias o por informaciones de las redes sociales, pero viene la sangre de Cristo, lava nuestro vaso, nos pasa por el lavacro de su presencia y luego vierte el agua de su palabra. ¡Qué bueno es Dios! Bueno, ahora entro en el mensaje. Hoy voy a predicar de una forma muy diferente, porque fijaros bien, os voy a tirar de memoria. Desde que reinicié la predicación en Agua de Vida, que fue concretamente el 15 de agosto, un servidor con la de hoy ha predicado desde aquí 10 enseñanzas de la Biblia. Y si yo ahora preguntara de las 10 que he enseñado,
¿Quién se acuerda de alguna? Mira. No pierdas tu identidad. No pierdas la identidad. Hablaba de el DNI del cristiano. Esa la prediqué el jueves 19 de septiembre. Otro. Humildad. La humildad. Ese fue el primer mensaje, que lo prediqué el 15 de agosto. Otro. ¿Cómo renovar el DNI? ¿Cómo renovar el DNI? Atención. El renovar DNI, eso fue el 26 de septiembre. A ver, ¿quién ha dicho el Padre de las Luces? Eso lo prediqué, hermanos míos, que está también por aquí. Dame un segundo. El 22 de agosto. ¿Alguno más? Hablemos de la humildad, hablemos del Dios de la luz, hablemos de, acordarse de este, empatía. Ayudar a los débiles. ¿Os acordáis? ¿Quién se acuerda de la empatía? Luis, tú me has dicho. ¿Cómo renovar el DNI? ¿Cómo renovar el DNI? Ese se predicó al siguiente, que fue, hermanos míos, también aproximadamente, lo tengo por aquí, eso fue el 26 de septiembre. Pero fijaros bien, hemos predicado de la humildad, que la humildad, ¿recordáis lo que se decía? No es que Dios te humille, es que tú te humillas a ti mismo. Punto número 1. 2. Que necesitamos la luz de Dios, decía nuestro hermano Diego, y es que si tenemos al Dios de la luz, no hay tiniebla que pueda habitar en nuestra vida y en nuestra casa. 3. Hablemos de ayudar a los débiles, empatía, tener empatía y ser sensible ante los débiles que vemos aquí y ante los muchos débiles que hay allá afuera. No solo los débiles que vemos aquí, también los débiles que hay allá afuera. 4. Que tenemos, hermanos míos, que ser fieles. 12 de septiembre prediqué de que hay que ser fieles y no fraudulentos. ¿Me acordáis? 19 de septiembre hablé del DNI del cristiano, que es lo que te identifica como un hijo de Dios. 26 de septiembre, el costo de renovar el DNI, porque el DNI hay que renovarlo, si no se caduca. Y luego, hermanos míos, el 3 de octubre prediqué de la iglesia discipulada, el ejército de Jesucristo, y hablemos del escudo de la fe. ¿Os acordáis? ¿Del escudo de la fe, os acordáis? Muy bien. Y luego, el 13 de octubre, hermanos míos, un servidor predicó la primera palabra de Cristo desde la cruz. Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. ¿Os acordáis? Y luego se predicó otro mensaje que fue el 31 de octubre, que hablábamos de servir al Señor. ¿Os acordáis? Que dije que se pongan de pie todos los que quieran servir a Dios y disponerse para serle útil en sus manos. Yo simplemente os he hecho una definición de lo que un servidor con el mensaje de hoy os está predicando, y hoy os comparto una enseñanza bíblica. Retén la palabra de Dios. Si yo hasta aquí he predicado 10, el pastor ha predicado 40 o 50. Nunca podamos decir nosotros, hermanos míos, y el siervo que está aquí también ha predicado otras tantas veces, nunca podamos decir que no hubo palabra de Dios para nosotros. Dice la palabra del Señor en un profeta, dice, porque vendrán días donde no es que habrá sequía ni lluvia, sino no habrá palabra de Dios. ¿Y sabéis que el pueblo de Israel pasó 400 años en silencio donde no había palabra? A veces cuando tenemos abundancia nos valoramos. Y hay una alabanza que canta, solo valoran las cosas cuando las pierde y las echa de menos cuando ya no las tiene. Yo doy gracias al Espíritu Santo porque cada día en esta iglesia se predica la palabra del Señor. Amén. Y la palabra del Señor es para retenerla. ¿Había entendido el mensaje? Amén. ¿Había entendido el consejo? Amén. El consejo es que retengamos la palabra de Dios. ¿Qué te parece? Tanto. Sencillo, ¿no? Adorno lo que quieras. Ilustraciones bíblicas que queramos.
Podemos hablar de 20.000 personajes de la Biblia que retuvieron su fe, que mantuvieron la palabra firme. Pero yo voy a citar hoy solamente a 3 jóvenes que fueron capaces de, en medio de la prueba, permanecer firmes. No lo tengo aquí, ¿eh? Lo voy a decir conforme el Espíritu me ponga. Uno se llamaban los 3. Sus nombres hebreos eran Misael, eran Azarías y el otro que ahora no me acuerdo. Que estamos hablando de Sadrach, Mesach y Abednego. Su nombre en hebreo era Misael, Azarías y otro nombre más. Fijaros bien, hermanos míos, de que estos hombres que eran jóvenes, cuando fueron llevados cautivos al reino de Babilonia, los 3 eran jóvenes, no estaban casados. Los cogieron y los dedicaron para el servicio del reino, eran esclavos. Ellos en su tierra, cuando eran libres, eran príncipes, pero del principado se convirtieron en siervos. El rey de Babilonia los quiso vestir como a los babilónicos, y aunque los pusieron vestidos babilónicos, ellos no se contaminaron con la comida del rey, porque retenían la palabra del Señor, permanecían fieles en un reino corrupto, y aunque su pueblo estaba destruido, no se quejaban con Dios, sino que mantenían fiel con firmeza la fe puesta en Dios conforme a su palabra. No se contaminaron con la comida, ni tampoco se contaminaron con la idolatría. Y en el libro de Daniel, ustedes pueden leerlo en su casa, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5 y capítulo 6, verán ustedes 6 confrontaciones de fe, donde aquellos jóvenes, incluido Daniel, fueron confrontados por los reinos corruptos y ellos mantuvieron su fe firme. Porque es hora de que la iglesia, de que los cristianos, de que las cristianas permanezcan firmes. Y para permanecer firmes necesitamos retener el agua de la palabra en nosotros. Ustedes saben que había un pueblo que se hundió. Y esto no es una historia, ni un cuento, ni una mitología. Hubo un pueblo en la historia, hermanos míos, reciente, que de la noche a la mañana se hundió. Y es que ha resultado ser de que llevaban como 2 o 3 años de sequía. Y por allí no caía ni una gota de agua. Y cuando vino tanta sequía, al tiempo de los 2 o 3 años, el pueblo se hundió. Y fueron allí los expertos en catalogar el análisis de los terrenos, de la parte fuerte de abajo, y descubrieron que los cimientos de ese pueblo eran una vértebra de mar, que estaba abajo dando presión, y ante la vértebra de agua de mar, el pueblo permanecía arriba. Pero en el momento que no había durante 2 o 3 años sequía, la vértebra se secó. Y al secarse perdieron la presión y el pueblo se hundió. Eso es lo que ocurre con el cristiano y la cristiana que no retenga la palabra de Dios. Cuando vengan las pruebas de este mundo, cuando vengan las dificultades, tenderemos a hundirnos, tenderemos a caer, tenderemos a postrarnos. Pero que vivan los cristianos y las cristianas, que guarden con firmeza el agua de la palabra del Señor. Cuando venga la prueba, te mantendrás en pie. Y Cristo estaba de pie ante Pilato. Y estos jóvenes permanecieron de pie ante la idolatría mundial. El rey propagó una idolatría mundial. Y dijo: cuando suene una trompeta, un tamboril o cualquier instrumento, todos os tenéis que inclinar ante el ídolo mío, que soy yo, que soy el rey Nabucodonosor de oro. Os tenéis que inclinar ante mí y ante mi ídolo. Y dice la Biblia que cuando sonaba un tamboril, todo el reino se postraba. Pero cuando todos se postraron, había 3 que permanecieron de pie. Firme. Que vivan los cristianos. Amén.
que cuando vengan las ceremonias mundanas no caigan, permanezcan firmes. Gloria. Si quieres dar un aplauso, Dejemos ya de predicar bonito y prediquemos la verdad. Amén. ¿Qué os parece? Amén. A mí me gusta más la verdad que lo bonito. A mí me gusta más que me digan la verdad que me regalen el oído. A veces cuando viene la ceremonia, según la ceremonia que venga, claudico y caigo. Y luego que el pastor me discipline que me eche un par de meses o 3. Si tengo un cargo, me quito un par de meses o 3. Si no tengo cargo, apenas me echo un mes de disciplina. Porque no tengo cargo, me pego un mes sin tomar la Santa Cena, no pasa nada. Y luego me lo vuelvo a tomar. Pero hoy me la, como dicen los jóvenes, hoy me la pego. Otros decían, no, que el Señor ahí mismo está durmiendo. Ay, hermanos míos, dice la Biblia, no es rey, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrar, eso es lo que va a cosechar. La ley de la siembra, esa fue una ley universal establecida desde que Dios creó al hombre y a la mujer. Y tengo que decir, hermanos míos, de que hay fiestas mundanas que están haciendo caer a muchas personas que llevan tiempo asistiendo a reuniones eclesiásticas. Y cuando viene la ceremonia del fulano, o cuando viene la ceremonia del secano, o cuando viene la boda del menetano, o cuando viene la Navidad del secano, y cuando viene la feria del secano, la iglesia se tambalea. Hay personas que caen, que desaparecen, que ya no están en su sitio, ocupando su lugar, estando ahí firmes en la brecha. Hermano, eres muy anticuado. Alguno me dirá, uy, qué anticuado es este gitano. Uy, lo que se está hablando, lo que está diciendo. Entonces cuando lleguen las Pascuas, yo no puedo estar con mi familia así, pero mantén tu sitio, no te declines, no te tires al suelo, no seas como ellos. Yo puedo estar ahí, yo puedo comportarme, yo puedo comer no es pecado. Yo puedo beber agua, tomarme aquí, alternar, eso no es pecado. El pecado es hacer cosas que a Dios no le agrada. El pecado es tirar el testimonio y deshonrar la cara del Papa. No podemos ser cristianos solamente los demás días y los días de la fiesta claudicar y caer. Esa es la evidencia, Rey, de que esa persona no está reteniendo la palabra. Viene al culto para pasar el tiempo, viene al culto para pasar el rato, viene al culto porque es un hábito. Pero no viene como un vaso de barro con necesidad. Tiene la necesidad del agua de la palabra. ¿Saben cuándo más en falta echamos el agua de la palabra? Cuando estamos pasando por circunstancias difíciles. Y termino. Ahí todos, hasta los ateos, se acuerdan de Dios. ¿Saben ustedes el lugar, Manuel, ¿sabes cuál es el lugar donde menos incrédulos hay? ¿Sabes cuál es? El infierno. Allí no existen los incrédulos. Todos los que pasan a esa atmósfera, todos acaban reconociendo que, ay, si fuera a escuchar la palabra, ay, si fuera aceptado el mensaje de salvación, ay, si fuera retenido la palabra. Iglesia, gracias a Dios por las advertencias a tiempo. Gracias a Dios por las advertencias a tiempo. Demos gracias al Espíritu Santo, por favor. Si el Espíritu nos ha hablado, vamos a darle gracias al Señor. Y le voy a pedir a mi consiervo, nuestro hermano Juan, por favor, que haga una oración por todos nosotros.